Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Es un gran honor poder estar nuevamente con ustedes en otro curso, que esta es la primer clase, y la primer clase siempre la compartimos en YouTube, en Facebook, pues en todas las redes, y pues ya las demás clases, el curso son 4 clases, como este tipo, más los comentarios, vienen siendo casi 10 horas en total, ¿ok? Entonces, siempre les animamos que no te pierdas el curso completo. Aquí abajo vamos a dejar toda la información que necesitas saber para integrarte al curso, o si ya pasó mucho tiempo que el curso ya se dio, pues puedes adquirirlo, puedes entrar en la sección de cursos especiales en nuestra página del blog, que es ministerio710blogspot.com. Y pues bien, vamos a hablar de un curso interesante que creo yo que va a ser de utilidad, como lo ha sido para mí, como lo ha sido para muchas personas, donde pues hemos podido ayudar, aportar información, orar con ellos, en fin, y que esa es la finalidad. La finalidad es conocer más que nada al Rey del universo, a nuestro Padre eterno que hizo los cielos y la tierra. Y de eso se trata. El curso se llama precisamente El engaño del ocultismo. Vamos a ver, es de veras que hay bastante información, muchísima información. Quiero aclarar algo más. Las personas que se inscriben a los cursos, que son los martes a las 8 de la noche, solamente ellos tienen materiales exclusivos para los que están en ese grupo de los martes, materiales exclusivos de M710 y, por ejemplo, algunas enseñanzas que se han dado en sábados o algo así que se usan diapositivas especiales, se las damos todo ese material a las personas que están en el curso inscritos los martes a las 8. Entonces tiene sus ventajas, porque no tan solo reciben el curso del momento o del mes, sino que aparte pueden acceder a materiales exclusivos de M710 para las personas que están en el curso, que están inscritos. Y pues bien, el engaño del ocultismo, vamos a ver cuál es el objetivo. Y el objetivo es, pues vamos a analizar la razón por qué las personas buscan todo lo que está relacionado con el ocultismo, cuál es la razón que los motiva a hacerlo y pues lamentablemente caen en una trampa, caen en una situación bastante incómoda, porque después que se meten en todas estas cuestiones ocultas, las consecuencias después pues son bastantes graves. Las consecuencias después pues vemos personas que están siendo atormentadas por esos espíritus de maldad, están incluso actividades que le llaman paranormales, es decir, que sí lo son, que los llegan a tocar, a veces hasta arañazos, ciertas mordidas, así como tipo Hollywood, ¿no? Las películas, quiero decirte que esto es una realidad. La cuestión es cuando las personas se llegan a meter a esa dimensión espiritual, donde abren ciertos portales, donde se meten y tienen contacto con esos espíritus de maldad. Recordemos, como en el curso de iniquidad que vimos 2 módulos, aprendimos que en esa dimensión espiritual no tan solo están demonios, sino también hay espíritus o almas, más bien, almas que están ahí atrapadas. Y pues bien, de hecho hay diferentes, ¿cómo se dice? Pues mitos en todo esto. Y pues Dios le dijo claramente, hablando, vamos a entrar a las escrituras, vamos a estar hablando un poquito del Tanaj, de la historia de Israel en la Torá. Y ahí vemos que Dios le dijo claramente a los israelitas que, de acuerdo al relato de la Torá, pues que destruyeran todo ser viviente, incluyendo a los niños, de la tierra de Canaán. Ahora, nosotros debemos recordar que los israelitas son cananeos, o sea, no vinieron de afuera, eran de ahí adentro.
siempre estuvieron ahí. Pero de acuerdo al relato que viene en la Torá, tenían que eliminar toda esa población idólatra, pues había mucha idolatría. Ahora, este juicio tan severo que nosotros vemos ahí en la escritura, que de hecho esto ha despertado muchas polémicas, donde critican, no, pues es que el Dios de la Biblia es un Dios sanguinario y cosas así, es por precisamente por estos relatos que vemos donde hay un juicio pues, bastante determinante. Ahora, este juicio tan severo indica que la gravedad de la maldición causada por la práctica del ocultismo pues iba a traer graves consecuencias en la vida de los israelitas. Entonces, eso es lo que nosotros no debemos perder de vista. Entonces, el pueblo de esta tierra practicaba las artes mágicas y eran adoradores de ídolos. Entonces, la muerte era la única forma con la que se podía remover esa influencia, esa presencia oculta de lo que ahora nosotros le llamamos ocultismo. Ahora, las raíces del ocultismo se extienden de acuerdo a lo que es el Éxodo, de acuerdo a Deuteronomio, que el primero que se escribió fue Deuteronomio, después el Éxodo ya en el exilio se escribió. Entonces, de acuerdo a ese relato, dice que esa maldad de haberse doblegado a otros dioses, el resultado es hasta la cuarta generación, como lo vimos en el curso anterior de Raíces de Iniquidad. Por eso es tan importante llevar la secuencia, porque los cursos que Dios me ha permitido compartir con ustedes hemos ido poniendo piezas unas a otras. Ahorita ya estamos en un área bastante interesante, no fácil de explicar, pero que la Biblia nos da información acerca del reino de espiritual y que debemos nosotros pues observarlo. Ahora, Dios no quería que su pueblo estuviera contaminado y pues como resultados pues la muerte iba a ser la respuesta a esa contaminación. De alguna manera, nuestro Padre Eterno les mostró que tenían que cortar, que tenían que limpiar. Es decir, es como cuando llegan a un terreno que van a cultivar y ese terreno está lleno de espinos, de mucha basura, de plantas que no deben de estar. Entonces, para poder cultivar, para poder sembrar ahí más bien, pues se necesita limpiar todo el terreno, arrancar hierbas que no deben de estar, limpiar totalmente y ahora sí acomodar bien la tierra y poner la semilla. Eso es de alguna manera, de manera metafórica, el pueblo, es lo que el pueblo de Israel, de acuerdo al relato, que el relato dice que venían de afuera y tenían que conquistar esa tierra que estaba llena de idolatría. Ahora, hacer el teshuvá o regresar a Dios, es decir, teshuvá es todavía más profundo que la palabra arrepentimiento. Podríamos decir que el arrepentimiento es parte de esa teshuvá, pero la teshuvá que siempre lo relacionamos con arrepentimiento, es girar, más que nada, lo hemos dicho, es girar y regresar a Dios, comprometerse con Dios, someterse con Dios, ponerse ¿cómo se dice? En un pacto con Él. Entonces, hacer teshuvá y hacer pacto con Adonai, se puede romper esa maldición del ocultismo de manera que los cautivos puedan vivir y ser libres. Es decir, las personas que por alguna razón se han metido en el ocultismo y han caído en esas trampas y que ahora están sufriendo de alguna forma todas esas consecuencias, que oyen ruidos, que se mueven las cosas, que como que se caen los trastes en la cocina y vas y no hay nada. Entonces, todo eso que se oyen pasos, parecen como cuentos de ultratumba, sí, y vamos a contar. Ahorita que me acuerdo, había un programa, no sé, creo que el autor original ya falleció, me parece, pero algo que decían, cuentos o historias de la mano negra y cosas así, ¿no? Entonces, parecen que son cuestiones así tipo película, pero quiero decirles, y una vez más, que esto es real. O sea, todo esto es una realidad y la misma Biblia lo dice. Entonces, de alguna forma, en este curso lo vamos a desmenuzar y vamos a ver qué es lo que la Escritura nos está mostrando acerca de lo que es ese ámbito espiritual. Por eso, nuestro Padre Eterno sí nos muestra en las Escrituras la manera de poder escapar y salir de esas trampas del ocultismo. Porque yo preguntaría, ¿habrá algo difícil para Dios? Por supuesto que no. Pero Dios tiene sus estrategias, tiene sus maneras
Y esas son las que tenemos que aprender para que las personas puedan, las que están cautivas, que han caído en esas trampas, puedan ser liberados. Ahora, Dios quiere que su pueblo sea libre, que esa raíz se pueda cortar de tajo, arrancar, no cortar, sino arrancar esas raíces y que esa alianza que tuvieron con esos espíritus de maldad se rompa totalmente y ya no los vincule de absolutamente nada con ellos, ¿sí? Que esa maldición que originó esa alianza con los espíritus de maldad sea removida, sea quebrantada por Dios, ¿sí? En el momento que una persona hace teshuvá y se somete a Dios, hace alianza con Dios, esas maldiciones empiezan a desactivarse, pero lleva un proceso y eso es lo que tenemos que aprender. Y es importantísimo que la persona que está haciendo esa teshuvá, que se está poniendo en alianza con Dios, esa persona pueda caminar en paz todos los días con Dios, mantenerse dentro de la presencia de Dios. Como dice el Salmo 91, aquel que habita en medio debajo de sus alas, en medio de su presencia, al estar en medio de la presencia de Dios, pues no va a haber nada que te pueda hacer daño, nada absolutamente, porque está escrito. Pero si esa persona se sale de esa cobertura, de esa protección, pues por supuesto que va a sufrir las consecuencias. Vamos a ver un punto, el primero, vamos a ver varios en esta clase. El ocultismo tiene sus comienzos en la idolatría. Bien, el ocultismo es la adoración a otros dioses. Hemos hablado que Israel, lo que es el pueblo de Israel, antes de llegar a un monoteísmo, pasó todo un proceso politeísta, monolatría y posteriormente el monoteísmo. No llegó o nunca fue monoteísta. A veces las personas piensan que antiguamente todos eran monoteístas, el rey Saúl, David, pues no, no es así, había idolatría. La prueba está que cuando se hizo, se escribieron las 10 palabras, las 10 oraciones, los 10 mandamientos también conocidos, pues habla de esa monolatría. Dice, estos dioses obran en la idolatría y en los sistemas religiosos. Estos dioses traen lo sobrenatural a la idolatría. Por eso es que vemos personas que son adoradores de ciertos ídolos. Por supuesto que van a encontrar respuestas, van a encontrar ciertas manifestaciones sobrenaturales. ¿Ok? O sea, el ámbito espiritual, los espíritus de maldad pueden hacer muchas cosas, pueden dejar señales en una pared, pueden hacer que una figura llore o les haga sangre o algo así, aunque también hay trampas de seres humanos, pero lo que yo te estoy diciendo en este momento, que hablando que esa dimensión espiritual es tan real y que tiene y que pueden hacer ciertas cosas en nuestra dimensión, ¿ok? Entonces el ocultismo empieza en la adoración a otros dioses, que es la idolatría. Ahora, la idolatría abre las puertas a los poderes escondidos en las tinieblas. Cuando nosotros estamos hablando de esos espíritus de maldad, nosotros debemos estar conscientes que esos espíritus existen, y al decir espíritus de maldad ya les dije que son demonios, que hay almas atrapadas, y que de acuerdo a ciertas mitologías y ciertas creencias de la antigüedad dicen que había demonios buenos y demonios malos. Bueno, eso es lo que se ha manejado en la antigüedad. En todo lo que es Mesopotamia, Asiria, Cananea, los cananeos, en fin. Todo esto, o Canaán, ¿sí? Los cananitas, podemos nosotros ver que hay diferentes creencias, que esas creencias pueden ser resultado de ciertas experiencias también. Ahora, la idolatría abre las puertas a los poderes escondidos de las tinieblas, como acabo de mencionar. Dice, estos poderes son demonios, como lo muestra el Salmo 106, 35 al 38. Hay más versículos en el Tanaj que hablan así específicamente de demonios, que ya en la mentalidad de aquellos tiempos los demonios eran como genios, también se les conocía. Genios, gente sabia, poderosa. En 1 Corintios 10:20 también habla de la presencia de los demonios en la idolatría. Ahora, el primer mandamiento
dice Dios habla de otros dioses, como les acabo de decir, Éxodo 21, no adorarás otros dioses. Ahora, otros dioses ahí están considerando que el rey del universo, nuestro Padre Eterno, Adonai, no era el único Dios, sino que había otros dioses. Y de acuerdo al panteón de los dioses cananeos, en Ugarit, que eran muy similares los dioses, había un dios con su esposa y que habían tenido 70 hijos. Dentro de esos 70 hijos estaba Yahvé, ¿ok? Que Yahvé viene del reino de Edom. O sea, todas estas cuestiones ya las hemos estudiado en el curso de monoteísmo. Si no, entra a cursos especiales y checa el curso de monoteísmo. Ese es un curso gratuito. Y te animo a que leas el libro y que cheques las clases que están ahí, que son 10. Ahora, todo esto está en la misma Biblia. O sea, en la Torá lo menciona claramente. O sea, yo no me estoy inventando nada. Así es. Entonces, vemos que cuando se escribió la Torá, que fue en el siglo V aproximadamente, en el año 500, 400, entre esas fechas, había ese concepto de monolatría. ¿Sí? Estaban conscientes que había otros dioses, estaban conscientes que los demonios existían. Es decir, aunque la misma Tanaj en la Biblia hebrea, ¿sí?, no nos habla abiertamente de cuestiones de demonios y todo, pero sí había prácticas. De hecho, hablan de que no te involucres con espiritistas, los medium, no te involucres con bueno, todas ese tipo de brujos y todo eso existía y lo menciona la misma escritura. ¿Por qué? Porque la gente que se metía en eso había resultados que habían demoniado, sí, siempre ha existido, pero la misma Biblia hebrea no te lo maneja tanto. El que más o menos maneja un poquito de la tormenta, de esa presión de demonios, es con lo que pasó con Saúl, pero de ahí para allá, así escritos como lo maneja el Nuevo Testamento o la Biblia cristiana, pues no lo hay así abiertamente. Pero lo que sí nos manifiesta es que había otros dioses. Y de acuerdo al panteón, ya les dije que eran los hijos de estos dos dioses, que en su principio era el dios supremo, el dios supremo, y Asherah en Canaán era la esposa, ¿ok? Y ya después vemos después del exilio, con el Salmo 118, vemos, versículo 25 al 27, por ahí, dice que Yahvé es el dios o sea que absorbió, porque en aquellos tiempos acostumbraban en sus creencias que los dioses se asimilaban, como lo he estado enseñando. Por ejemplo, en los años 2500, 2000, el dios Elión era un dios conocido. Luego llegó el dios y en las escrituras, en el mismo Tanaj, en la Torá o el Pentateuco, vemos escritos donde manejan a los dos, ¿sí? El dios Elión, o sea, los dos juntos, y hablan de ese trabajo mutuo. O sea, eran los dos. Primero eran separados y luego se hicieron Elión, los fusionaron, y ya luego quedó el dios y luego de eso quedó el dios Yahvé. Yahvé absorbió. Entonces hubo unos cambios en ese monoteísmo, y te estoy hablando de hace 2500 antes de la era cristiana. Entonces, eso es lo que se acostumbraba en aquellos tiempos, como en Egipto tenían el dios Amón y el dios Ra, se fusionaron y era Amón-Ra. Entonces, cosas por el estilo. Yo te invito a que lo investigues, por favor, y lo puedas tú verificar. El 3, el ocultismo busca la manipulación de estas fuerzas espirituales. Estas fuerzas demoníacas se dejan usar por los que practican el ocultismo. El precio requerido de esta clase de servicios es la esclavitud completa del individuo. Miren, nosotros podemos ver que la gente se mete a estas cuestiones ocultas, de leer las cartas, de algún trabajo de brujería, de hacer contacto con un muerto, jugar con la ouija. Es decir, de alguna manera, cuando hay un medio para abrir la puerta, para abrir un portal, ¿sí?, al ámbito espiritual, entonces hay esa comunicación, hay ese servicio, y esos espíritus, de alguna manera,
sirven, les ayudan, hacen cosas, pero es a cambio de. Y si después esa persona de alguna forma se arrepiente, hace teshuvá y regresa a Dios y se somete a Él, por supuesto que va a haber consecuencias porque esa alianza, ese pacto que tienen con esos demonios, ahora se convierte ese pacto en una maldición donde buscan, es una maldición de destrucción de alguna forma, ¿ok? Y pues solo Dios puede librarlos de esa persecución que puede haber hacia la persona. La conclusión, pues dice, involucrarse con el ocultismo significa inclinarse ante otros dioses. Esta alianza maldita abre las puertas a la dimensión espiritual y es sobrenatural, aunque al principio la persona puede manipular estos poderes, termina por estar esclavizada por completo. O sea, la persona como que manipula, como que manda a hacer cosas raras o a hacer cosas malas a otra persona, va el demonio y lo hace, y como que, es su siervo, ¿no? Es una persona que bueno, es un espíritu que le ayuda y que está obteniendo beneficios, pero hay un dicho que decimos en México, no dan paso sin guarache, y eso no lo olvidemos. Bien, la rebelión contra Dios es la raíz del ocultismo, eso es importante. La gente que se ha metido a esto es porque ha habido una rebelión, como lo vimos en la última clase de Raíces de Iniquidad, parte 2. Dice, el hombre en el jardín del Edén buscó conocimientos que estaban escondidos. Ahora, de acuerdo al relato de Génesis, estamos hablando que este relato nos habla de cómo fue la creación, y esta es la versión israelita, ¿ok? Hebrea, por decirlo así. Y ahí en Génesis 3:5 dice, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Esa parte habla de que van a ser como Dios, que de alguna forma piensa que el ser humano también es un Dios en pequeño, ¿sí? Que tiene esa capacidad de procrear, de hacer, de crear como lo hace Dios. Pero el hombre siempre buscó, de acuerdo a este relato, buscó la parte oculta, saber más allá de lo que sabía. Por eso vamos a aprender que lo que Dios te ha revelado nos pertenece, o te pertenece, pero si no te ha revelado más, eso le pertenece a Dios. Entonces, el hombre empezó a rebelarse contra el mandamiento que Dios había puesto de no meterse en cosas ocultas, de no estar buscando otros dioses. El conocimiento prohibido causó que el hombre cayera bajo la autoridad de las tinieblas. Es decir, vemos ahí un principio espiritual, la desobediencia que fue causada por esa rebelión, hizo que cayeran bajo la autoridad de las tinieblas. Y de ahí, pues vemos que esa autoridad, al ponerse bajo la autoridad de las tinieblas, pues caminó bajo una maldición lejos de Dios. Entonces la obediencia, simplemente la obediencia nos va a poner bajo la autoridad de Dios. La desobediencia, pues ya creo que más explicación ya es repetir lo mismo, pero tú ya sabes, la desobediencia es salirte de la cobertura de Dios y ponerte bajo la cobertura de los espíritus de maldad. Después del diluvio, el hombre trata de organizar su reino y su sistema religioso de acuerdo al relato de la Biblia. ¿Sí? No voy a hablar más de cómo fue el relato, que si hay otros relatos parecidos o se copiaron. No vamos a entrar en esos detalles. Vamos a tomarlo como tal y está, ¿ok? Entonces, de acuerdo al relato de Génesis, dice, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, Génesis 11:4. Vemos que el hombre buscó establecerse como Dios, los cielos se convirtieron en el objeto de adoración. Hasta el día de hoy vemos que el cielo, de alguna manera, es un objeto de adoración, y con lo que contiene en el cielo, que son espíritus. Hay gente que adora a los ángeles, que estudian los ángeles, en lugar de conocer más a Dios, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien tiene sus gustos. Pero el hombre empezó a buscar y establecerse de alguna manera como un Dios, y Génesis 11:4 nos está mostrando que ahí empezó esa rebelión y querer ser como Dios. Ahora, el reino de Babilonia se convierte en un centro de idolatría
que de acuerdo al relato de Génesis nos muestra que ahí nació en ese lugar la idolatría, la adoración a otros seres espirituales. Entonces vemos que de acuerdo a esto, el hombre descubre lo que es el ocultismo ahí en Babilonia y los poderes ocultos que se presentan a la disposición de lo que es el ocultismo. Entonces, de acuerdo a este relato nos muestra dónde comenzó todo lo que es la idolatría y el ocultismo, como lo conocemos hasta hoy, en Babilonia. De alguna manera, el libro visionario de Apocalipsis de Juan, que no es Juan el apóstol, de alguna manera él está ahí escribiendo de precisamente de Babilonia, la grande, y tiene como una referencia también espiritual de la idolatría, aunque ya hay una enseñanza, hay 7 enseñanzas acerca de este libro de Apocalipsis, vemos que también lo relacionaban de alguna forma con Roma. Pero hablando ahorita de cuestiones espirituales, de acuerdo a Génesis nos muestra que el área espiritual del ocultismo tiene sus inicios precisamente ahí en Babilonia. 3. El conocimiento y el poder se convierten en los elementos principales del ocultismo. O sea, el ocultismo es la búsqueda del destino y del saber. La gente busca que le lean las cartas, que le lean el café, que en fin, que le lean. Nosotros aquí en Ministerio 710 leemos las cartas y de manera gratuita las cartas, pues las cartas de Pablo, la carta de Pedro, las cartas de Juan, o sea, las leemos aquí. Entonces, la gente va a buscar siempre que les digan el futuro, qué va a ser, cómo va a pasar. Siempre la gente quiere saber, siempre hay esa inquietud y por querer saber el futuro, pues eso los atrapa en una ansiedad que se siente aquí en el pecho, esa presión de no saber lo que va a pasar en el futuro. Entonces el ocultismo es la búsqueda del destino y del saber. Existe la necesidad para saber el significado y propósito de la vida. Es que yo no sé cuál es el propósito de mi vida en esta tierra, qué es lo que tengo que hacer. Muchas personas tienen eso. Digo, pues tranquilo, tranquilo. O sea, enfócate en el primer propósito, que es conocer a Dios, punto número 1, ¿sí? Agradarlo, honrarlo. Comencemos por ahí, que ese sea tu propósito número 1. Ya lo demás vas a ir conociendo más y más específicamente qué es lo que tienes que hacer. Como yo les he platicado en mis oraciones, siempre le digo a mi Padre, Padre, cumple tu propósito en mí y también cumple tu propósito a través de mí. ¿Qué significa? La misión en esta vida de lo que voy a hacer para ayudar, para bendecir a mi prójimo. Entonces, yo te invito también, considéralo, ruégale a Dios que cumpla su propósito en tu vida y a través de tu vida. Y poco a poco el Padre te va a ir mostrando qué propósito tiene en tu vida personal, pero también qué propósito tiene nuestro Padre a través de ti para ahora sí que influenciar de manera positiva y bendecir a otros. La gente está atrapada por la fascinación de lo desconocido, ¿sí? Siempre le gusta lo desconocido. Ay, eso se ve raro. ¿Qué será? No, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que buscar, hay que experimentarlo y pues no saben que se están metiendo en la boca del lobo. Dice, todas las formas de ocultismo tratan de predecir el futuro. Entonces, a veces la gente busca predecir el futuro, qué es lo que falta, qué es lo que me va a pasar, o con quién me voy a casar, o qué va a pasar con los jóvenes, ¿no? Con quién me voy a casar y así. Cosas relacionadas con el futuro. Quiero decirte, y para terminar esto, el secreto, todo lo que es secreto le pertenece a Dios y todo lo que ha sido revelado nos pertenece a nosotros, como dice Deuteronomio 29:29. El ocultismo es el arrebato del poder para dominar y controlar. La gente se mete en cuestiones ocultas para poder dominar, para poder controlar. Hemos dicho que aquí en México ha habido presidentes hace años atrás, sexenios atrás, que han buscado
a los brujos para hacer ciertos conjuros, ciertos pactos para ganar las elecciones y en fin, y pues de alguna manera pues al brujo pues, le dan una buena lana por sus servicios, pero realmente esa persona pues está vendiendo su alma, el que busca los servicios. Y por eso vemos ahí en Génesis 3:5 dice, llegarán a ser como Dios. ¿Por qué? Porque la gente quiere controlar, quiere dominar. Dice, el potencial del hombre de dominar la tierra se pervierte, el hombre busca el control y dominio de otros. Entonces, esa es una naturaleza que hay en el ser humano de dominar, de controlar. Y sobre todo cuando ya estamos en el ámbito político, en el ámbito empresarial y en cualquier situación que quieren dominar y controlar, eh, aparentemente el ocultismo te ofrece una oportunidad para poder tener control y dominio de lo que tú quieres hacer. Pero es a cambio de tu propia vida, es a cambio de tu libertad, porque las personas que aparentemente obtienen un beneficio, después quedan encarcelados, quedan ahí bajo esa, pues dominio, o sea, buscan dominio y control, pero al mismo tiempo que los espíritus les ayudan a tener ese dominio y control, esa persona queda bajo el dominio y el control de ese espíritu de maldad, que aparentemente ese espíritu de maldad es su siervo, pero ese es un engaño, porque finalmente ese espíritu de maldad es el que tiene el control y el dominio sobre esa persona. El hombre busca tener poder sobre otros dioses y a veces esos dioses, más bien en el ámbito espiritual, son precisamente esos espíritus de maldad y también busca dominarlos a ellos. La conclusión dice, en vez de someterse a Dios, el hombre ha buscado otros dioses que él pueda manipular y hacerse poderoso de ese modo. Hemos visto historias de personas que han entrado a lo que es el satanismo y han tenido poder, un poder tremendo, que por decir se les queda mirando a un perro, ellos miran a un perro y el perro cae y muere ahora sí que asfixiado, en fin, pero que tiene poder, ¿no? Lo que pasa es que su mirada hace que ese espíritu de maldad mate a ese animal. O sea, no es de que esa persona tenga ese dominio, ese poder. No, son los espíritus de maldad que, entre comillas, le están ayudando, están a su servicio. Ha habido casos de personas que pues han metido en el ocultismo y una de esas pruebas que hay para poder ver el poder que les están dando, entre comillas, es poder hacer una ceremonia, una de sus últimas, como casi graduación, e ir al cementerio y entre 4 sepulcros, ahora sí que 1, 2, 3 y 4, ahora sí que tiene que estar en medio, y si está 1, 2, 3 y 4 y esa persona tiene que hacer un hoyo ahí y ponerse en medio, ahí enterrarse, meterse a ese hoyo y ahí hacer ciertas ceremonias ocultas, pero esos sepulcros deben de ser de personas que no eran creyentes de Dios, porque de acuerdo a las escrituras, las personas que están en pacto con Dios, que son creyentes en Dios y caminaron en esa alianza, sus huesos son santos. Y por eso en el satanismo, en las brujerías de alto nivel, en esas pruebas, pues tienen que buscar, tienen que investigar que esas sepulturas no sean de personas que caminaron en esa santidad con Dios. Bueno, y ya después que terminan de hacer su ceremonia, la prueba es que tiene que buscar a una persona de su confianza y que le dé una pistola y a que a una distancia de 2 metros cuando mucho, le debe de tirar un balazo. Y la bala no va a llegar a él, sino va a caer. Y esa es una prueba que hacen para ver el poder. Entonces, esto cómo es que yo lo sé, por testimonio de personas que hicieron teshuvá, que se arrepintieron, que regresaron con Dios, que se sometieron a Él, que Dios los empezó a liberar, a salvar de esas áreas que estaban entregadas a esos espíritus y ellos contaron su historia. Y entonces, pues es impresionante, ¿sí? Que la bala no llegue a la persona y caiga. O sea, sí se puede, claro. En el ámbito espiritual, todas esas cosas son reales. Es una realidad, como les acabo de mencionar. Pero hablando ya de todo el mundo, existe un vacío en el mundo, un vacío religioso
y por generaciones la iglesia ha negado la obra sobrenatural del Espíritu de Dios para este tiempo presente. Es decir, yo en lo personal, yo sí creo que en los dones del Espíritu que Pablo menciona en Corintios. ¿Por qué? Porque ¿en qué baso mi creencia? Bueno, mi creencia está basada en una experiencia, ¿sí? Yo lo he experimentado donde nadie ahora sí que oró por mí ni nada, no, estuve solito, totalmente solito y pude experimentar lo que dice precisamente Pablo en Primera de Corintios. Ahora, es por experiencia tengo esa convicción y te estoy hablando de estos 45 años que llevo caminando con Dios, que llevo estudiando las escrituras, de esos 45 años, lo que te estoy hablando, 35 años, ha sido la experiencia que he vivido de lo que habla Pablo. Entonces, por eso mi fe en eso ahora sí que tengo fe en los dones del Espíritu, por supuesto que sí, porque son de Dios y Él los da como Él quiere, que fluya como Él quiera, y y por supuesto también que son manifestaciones sobrenaturales. Ahora, hay personas, hay maestros, hay iglesias, denominaciones, religiones que no creen en los dones del Espíritu. Ok, está bien, no hay problema, yo al menos no pretendo convencer a nadie. Ahora, pero sí hay ese vacío religioso donde generaciones por generaciones las iglesias han negado esa manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios. No porque ha habido lamentablemente que el ser humano manipula a la gente para hablar de los dones del Espíritu, pero manipulando a la gente estos predicadores. No, eso no es así. Así no funciona. ¿Se puede manipular a la gente? Sí. ¿Pueden sugestionar a la gente? Sí la pueden sugestionar, por supuesto. Pero el énfasis sobre el intelecto con sus poderes de razonamiento ha sido la fuente de doctrinas que han echado a un lado lo sobrenatural. De hecho, hay grupos, denominaciones, que piensan que el ámbito espiritual de que los espíritus de maldad existan, no lo creen ni lo enseñan. Por esta razón, como yo llevo ya años enseñando esto, ¿sí? La última vez que lo enseñé, pues que así mi padre me mostró que lo hiciera, fue aproximadamente entre hace 11, 12 años aproximadamente. Y siempre ha sido de utilidad para las personas con las que les enseño, porque aprenden a cómo salir, a cómo ser libre de toda esa carga, de todas esas cadenas que traen arrastrando de las consecuencias del ocultismo que solo Dios puede liberar, solo Dios. Debido a este vacío, el reino de las tinieblas está haciendo muy atractivo el ocultismo y lo sobrenatural. La iglesia tradicional se ha extraviado y está muerta. La gente está dejando las congregaciones y está buscando experiencias en otros lugares porque el hombre es religioso y ha encontrado en el engaño del ocultismo una satisfacción a esa necesidad. Por eso es el engaño. Hay algo camuflajeado para atraer a la gente que de alguna manera está buscando llenar ese vacío religioso. El hombre ha descubierto la realidad en otra dimensión por medio del ocultismo. Es decir, hay personas que saben que el ámbito espiritual existe, pero lo ha descubierto ya sea con juegos como la Ouija o sesiones espiritistas, en fin, descubren que eso es real. El mundo del ocultismo es real. No es ficción, no son cuentos chinos, no son leyendas que a lo mejor pasó, no, es real, totalmente real. Yo sé lo que les digo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí no me lo contaron, yo también pude experimentar, aunque yo no me metí al ocultismo, sí me tocó tener experiencias raras en casas, como vamos a decir, casas embrujadas, que cuando llegué a vivir, pues no había orado por esa casa, yo no sabía que había que orar por las casas, y hasta que pude experimentar todo lo que he estado diciendo. Es real, es real. Bien, mucha gente afirma,
se afirma en la siguiente premisa. Si es real, es correcto. Es decir, como el ámbito espiritual se manifiesta, hace cosas, entonces pues debe de ser correcto, pero pues lamentablemente no es así. Es un engaño, no lo olviden. Muchos ignoran la realidad que hay de un enemigo espiritual. El mundo del ocultismo es una dimensión sobrenatural, ¿ok? Mucha gente se afirma en la siguiente premisa también. Si es sobrenatural, entonces es de Dios. El hombre tiene un enemigo sobrenatural que es su falsificador. Es decir, los espíritus de maldad son los que se disfrazan, falsifican muchas cosas de lo que es de Dios, lo que es el reino de Dios, lo que es correcto. Se disfrazan de luz como hemos aprendido. Por medio del ocultismo se abre la puerta a un reino de otra dimensión, es decir, la dimensión espiritual. La dimensión espiritual no la vemos, o sea, nuestros ojos no captan. La dimensión espiritual son como vibraciones, pero son vibraciones muy finas donde el ojo humano no lo llega a captar. Pero hay animalitos que sí lo captan, como el perro, el gato, sí captan a esos seres espirituales que nuestros ojos no ven, pero también los niños, normalmente niños de, vamos a decir, cuando ya están un poquito más activos, de un año o de 8 meses, 7 meses, 8 meses, que ya pueden poner atención, ya pueden girar su mirada a un lugar, 1 año hasta 2 años, ha habido casos hasta 5 años que pueden llegar a ver el ámbito espiritual, ¿sí? Pueden estar, hay casos de niños que platican con amigos imaginarios, pero a veces no son tanto imaginarios, son seres que están ahí. Entonces, por eso hay que discernir, ahí vienen los dones del Espíritu de Dios, el discernir qué está pasando. O a veces el niño está jugando y está mirando a alguien, pero dices, ¿con quién habla? O sea, pero son niños. No, hay niños que sí están viendo el ámbito espiritual, ¿sí? Entonces, dice, por medio del ocultismo se abre la puerta a un reino de otra dimensión. El ocultismo posee las llaves para abrir las puertas a esa dimensión. Estas puertas son, pues, el espiritismo, fenómenos psíquicos, percepción extrasensorial, adivinación, la magia y, por supuesto, el satanismo. Ahora, por medio del ocultismo ha venido la falsificación de la verdad. Recordemos, es un engaño, ¿ok? Hay un verdadero derramamiento del Espíritu Santo, del Espíritu Divino, del Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, ¿sí? Eso es sobrenatural y es algo que yo en lo personal experimenté solo. Nadie me habló de eso, nadie me puso las manos, nadie me dijo, haz esto, nadie me dijo, repite estas palabras. Estaba yo totalmente solo, orando, buscando a Dios, de haber tenido aproximadamente como 18 años, 19 años, por ahí así. Y eh, de repente empecé a orar en otras lenguas, como dicen ahí. Yo era un joven que no sabía ni qué ondas con las cuestiones de los dones, ni sabía que existían los dones, pero me pasó. Entonces fue una experiencia que en mi vida marcó mi vida, ¿ok? Por eso tengo una experiencia. Mi creencia, las creencias que yo tengo, fue por una experiencia donde no fui manipulado por nadie y así Dios le plació y pues así fue. Bueno, como vemos aquí hay un verdadero derramamiento del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios, como dice Joel 2:28, Hechos 1:5 al 8. Entonces, en el verdadero bautismo del Espíritu de Dios, uno recibe esa plenitud. El falsificador, vamos a hablar del reino de maldad, recibe un espíritu inmundo. ¿Ok? El Espíritu Santo energiza al individuo en su totalidad, le da energía, el poder está sobre esa persona para hacer cosas. Pero cuando reciben las personas que se van al reino de maldad y reciben un espíritu inmundo, realmente se convierte totalmente en un individuo pasivo. Ahí es donde entra la voluntad pasiva que vimos en el curso anterior. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios te da esa vida, esa energía, pues cuando el espíritu inmundo ahora sí que entra
en esa persona, vamos a decir, en ese bautismo, pero del reino de maldad, la persona, ¿cuál es el reflejo? Como lo vimos en el curso anterior, en la última clase, aprendimos ciertos síntomas, pero uno de esos síntomas es el, lo que es la voluntad pasiva. Tiene a la persona pasiva, en algunos casos están como oídos, retraídos también. Y pues Dios es el que bautiza con el Espíritu, con su Espíritu. El Espíritu Santo es Dios mismo, ¿ok? No es otra persona, no, es Dios mismo. Entonces, el falsificador trabaja por medio de un medium, una persona que se pone en trance en alguna sesión de espiritismo y cosas así. Así es como pueden recibir cierta información o cierto contacto con ese ámbito espiritual. Bien, hay dones sobrenaturales que son verdaderos, que vienen de parte de Dios. Hay dones verdaderos, reales, de revelación, como dice el versículo 8 y 10 de Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, del 1 al 12, es la lectura, pero habla de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, en fin, todos los dones que nosotros conocemos están ahí. Y como lo que estoy mencionando en este momento, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Esto es importante, el discernir. Hay personas que tienen esa habilidad de discernir el ámbito espiritual, de poderlo sentir, en algunos casos hasta oler, y en algunos, que ya es un don bastante consolidado el discernimiento, hasta ver y oír. ¿Ok? Bien, la falsificación ha venido en la forma siguiente. Por ejemplo, ya vimos los dones espirituales anteriormente, de ciencia, palabra, sabiduría, discernimiento. Ahora, ¿cómo lo va a falsificar el reino de maldad? Pues la clarividencia, ¿sí? La clariaudiencia, que lo que es el pez, ¿sí? De objetos y de eventos. Entonces pueden ver, pueden oír, ¿ok? Algo que va a pasar. Presentimientos, presienten cosas, ¿sí? Que como que va a pasar antes. Lo presienten antes que suceda, perdón. Entonces, conocimiento de eventos que no se han realizado todavía. La telepatía. Ha habido gentes que, mire, los pensamientos son vibraciones. Cuando tú estás pensando, aparentemente no pasa nada, pero son vibraciones. Vibraciones que no las vemos, no las oímos, pero que sí están en el ambiente. Entonces la telepatía es mandar esas vibraciones a otra persona y la otra persona los capta perfectamente. Eso es la telepatía. Entonces, experiencia directa con los pensamientos de otra persona. Es decir, que una persona que es telepática tiene esa habilidad de percibir esas vibraciones de esos pensamientos. No olvides, los pensamientos son vibraciones, las palabras son vibraciones. Todo esto es en la dimensión cuántica, es una realidad. ¿Ok? Hay verdaderos dones de poder, como dice el versículo 9 y 10 de 1 Corintios 12. El don de fe, el don de sanidad y el don de hacer milagros, todos dados por Dios. Dios es el que da los dones. ¿Ok? Esto es importante. No es que una persona los dé, no. Dios da los dones. Sin embargo, nosotros podemos ver la falsificación que viene en la siguiente forma, ¿sí? La fe por medio de concentración del pensamiento y la voluntad. Es decir, aquí ya están hablando de una concentración muy, pero muy profunda, ¿sí? Donde llegan a hacer hasta viajes astrales, ¿ok? Ojo con eso. Sanidades por medio de medios espiritistas o poderes sobrenaturales, manifestaciones sobrenaturales también, como dice Apocalipsis 13, 13 al 15. Es decir, todo lo que es el reino de maldad falsifica las cosas, sanidades, clarividencia, clariaudiencia, en fin, todo esto es una realidad. Hay dones verdaderos de inspiración, por ejemplo, el de profecía, el del don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. La falsificación ha venido de la siguiente forma: la adivinación y las lenguas usadas por poderes demoníacos. He escuchado personas que han estado en el satanismo, que ellos también oran en ciertas lenguas, que sabrá Dios qué lenguas, ¿sí? Es decir, imitan,
imitan, hacen una imitación. Significa que lo que la Escritura muestra con Pablo en 1 Corintios, hablar del don de lenguas, significa que es una realidad cuando Dios lo da, pero falsifica el reino de maldad esto mismo, ¿ok? De lo que Dios hace. Entonces la conclusión a estos puntos que he estado mencionando hasta este momento es los poderes ocultos hacen su enfoque en la mente humana, mientras que la verdad viene por medio del Espíritu y son ministerios del Espíritu de Dios. Para ministrar la verdad no es necesaria la pasividad ni estar en trance. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, 2 Corintios 3:17. Es decir, para poder ayudar a una persona que pueda ser libre, no necesita ponerse en trance, hipnotizarlo, cosas por el estilo, no. Tienen que hacer teshuva, tienen que regresar a Dios y someterse a Dios, a obedecerlo. Ahora, el Espíritu de Dios ni consume al individuo ni lo oprime. Las obras del Espíritu Santo son para la edificación personal y para la edificación de la comunidad creyente. Y son correspondientes también con el fruto de que es el Espíritu, ¿sí? Es decir, que un creyente, los dones pueden fluir, pero también nosotros tenemos que demostrar el fruto del Espíritu, es esa personalidad que ha sido transformada por la presencia de Dios, ha sido transformada cuando nosotros obedecemos los principios espirituales de la Biblia. Viene el fruto, ¿ok? Ahora, la falsificación del reino de maldad corresponde a las obras de las tinieblas y a las obras de la carne. Entonces, nosotros cuando ya no vemos esta situación, hasta este punto, mis amados, nos damos cuenta que pues precisamente cuando nosotros queremos ayudar a alguien, o si tú has estado en esta situación de ocultismo y estás sufriendo las consecuencias, entonces pues tienes que regresar a Dios, someterte a Él. Hay un proceso, ¿ok? Que ya lo hemos enseñado y, y es un proceso. Ahora sí que una persona te pueda ayudar, a alguien que sepa hacerlo, ¿ok? Por eso están estos cursos para enseñar a las personas lo que yo aprendí y he podido ayudar a otras. No todos los casos son iguales, pero hay un punto común. La persona tiene que hacer teshuvá, tiene que regresar a Dios arrepentido y pedirle perdón, ¿sí? Que le perdone, que lo limpie, que le ruegue a Dios que rompa esas cadenas, que esa adoración a esos demonios o esos pactos han formado cadenas. Solo Dios, como dice el Salmo 107, versículo 15, solo Dios puede romper las cadenas. El Salmo 107 también dice, versículo 16, 17, 18, habla que solo Dios puede romper esos candados que están en las puertas de las cárceles, porque una persona que se ha metido a eso está en una cárcel espiritual. Solo Dios lo puede romper, solo Dios puede abrir esas puertas, solo Dios puede sacar a esa persona de esa cárcel espiritual. Y ya después esa persona se tiene que someter a hacer un pacto, una promesa de obedecer, de practicar justicia y bondad, de ser humilde, ¿ok? Y de ahora sí que conocer, hacer ese compromiso de conocer a Dios, de buscarlo en oración, de estudiar las escrituras para conocer los principios espirituales para agradar a Dios. Entonces, ese es un proceso. Ahora, las personas que han estado metidos en todo esto y que ya regresaron a Dios, pero que siguen todavía teniendo ciertas manifestaciones paranormales que les tocan el cuerpo, que les mueven las cosas, bueno, entonces es necesario analizar qué puerta está abierta, qué pacto se ha hecho que no se ha quebrantado, porque hay que ver qué pactos se hicieron. Si esa persona hizo 5 pactos, son 5 puertas abiertas que están ahí, que se deben de cerrar una por una a través de hacer teshuvá, a través de someterse a Dios, a través de rogarle a Dios que, que quebrante toda maldición y que cierre esa puerta, que saque cualquier espíritu de maldad que pueda estar ahí escondido y poder ser libre. Es un proceso, es un proceso. Pues bueno, esta es la primera clase del engaño del ocultismo. Vamos a aprender más cosas todavía de información
Esta es una introducción prácticamente de todo este curso. Va a haber más información en el comentario que les voy a dar de la clase en Zoom. Hay más comentarios que vamos a agregar. Y si tú no estás inscrito en este curso, te invitamos que te inscribas, que no te lo pierdas, y más si has estado involucrado en cuestiones del reino de maldad, de cuestiones ocultistas. Necesitas tomar el curso para aprender ahora sí que cómo ser libre, cómo escapar de esa trampa y cómo ser libre. Las escrituras son muy claras y ahí es donde estaremos aprendiendo. Pues bueno, que mi Padre te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor, te dé gracia, alce su rostro sobre ti y te dé esa paz de lo alto, que te colme de muchas bendiciones, que Dios te acompañe donde quiera que estés, para que no permita que la maldad te domine, para que no caigas en sus trampas y los espíritus de maldad te dominen, y que nuestro Padre Eterno extienda tus territorios y que te responda a todas tus oraciones conforme a su voluntad. Si Dios lo permite, nos vemos en la clase número 2, y si no estás inscrito en el curso, te invitamos que te inscribas hoy mismo. Shalom, nos vemos en la próxima clase con el favor de Dios.